Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. ¿Cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Queremos agradecer su compañía por las frecuencias de Radio Educación o a través de las redes sociales. También queremos saludarles a quienes nos escuchan vía podcast, ya sea en el servicio de ebooks, Spotify o en el sitio de descarga www.e-medioradio.edu.mx. Como cada semana, les saludamos con mucho gusto Edith Rojas y Ángeles Medina. Y recordarles a nuestra audiencia que en cada emisión de Sex Mujeres pues nos brinda la oportunidad de dialogar sobre temas de sexualidad y de historias de vida como mujeres, y para nosotras es muy importante que ustedes participen, ya sea a través de un mensajito, a través de nuestras redes sociales o también en la sección Rompe el Silencio, una sección que prepara cada semana nuestra compañera Alejandra Montes de Oca. Así es, y pues en este programa vamos a platicar con una psicóloga especialista en sexualidad y tanatología de la importancia de dialogar sobre estilos de crianza, trato a la familia, salud, expectativas sexuales, bienestar emocional, opiniones, todos aquellos temas que es importante hablar antes de decidir casarnos o juntarnos o vivir en pareja. Así es que les invitamos a que nos acompañen esta próxima hora. Recuerden que la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Así es como ustedes pueden ponerse en contacto con nosotras. Las invitamos a que nos sigan en las redes sociales y conozcan nuestros contenidos. Estas vías de comunicación a partir de ahora están disponibles para que se pongan en contacto con nosotras y que nos platiquen una experiencia de vida, Ángeles, o por qué no, que ya nos empiecen a compartir también un testimonio o una opinión acerca de el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así es, Edith, y bueno, pues por lo pronto vamos a dar la bienvenida a Alejandra Hernández. Ella es psicóloga con 27 años de experiencia en el ámbito educativo. Ha trabajado con padres de familia y en todos los niveles de educación básica y nivel medio superior, tanto público como privado. También es especialista en temas de psicomotricidad, aprendizaje, violencia, sexualidad y tanatología. Actualmente trabaja como psicóloga en la Unidad de Educación Especial e Inclusiva, UDEI. Alejandra también es mamá y testigo fiel de sentir y vivir el amor incondicional. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra, por estar aquí presente en este espacio para platicar con nosotras y con la audiencia de Radio Educación. Y bueno, decirles que desde el enfoque feminista, hablar de educación, de sexualidad, de finanzas, de religión, de política, es pues muy importante, ¿no? Crucial para construir relaciones basadas en respeto, en igualdad y autonomía. Y por supuesto, Alejandra, que esta comunicación siempre nos va a permitir
permitir identificar y por supuesto también desmantelar estas desigualdades que vemos que todavía se dan en las relaciones amorosas, relaciones de pareja, y pues comenzar con esta charla, con este diálogo contigo al respecto de lo que ya planteamos, de todas estas temáticas que son importantes de ponerlas sobre la mesa antes de dar ese paso que para unas mujeres es importante, pero igual hay otras personas que no es tan relevante, ¿no? Empezando por esta etapa del enamoramiento, que podría decirse que es el primer acercamiento que tenemos con otra persona y ya empezamos ahí a sentir cosas, ¿no? Empiezan a pasar cosas en nuestro cerebro y por supuesto también en nuestro cuerpo. Sí, pues antes que nada, gracias por la invitación y definitivamente sí es un tema muy amplio, muy amplio, porque cuando vamos escuchando esta parte de estilos de crianza, comunicación, valores, finanzas, la verdad es que sí es difícil, ¿no? Yo creo que el primer momento es esta parte del enamoramiento, que lógicamente también tiene que ver con una historia personal, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer que tú te enamores fácilmente o no? Porque hay mujeres que pueden decir, soy muy enamoradiza, hay mujeres que pueden decir, yo no, yo soy muy exigente, pero también tiene que ver con esta historia familiar que se va dando, ¿no? Y que yo creo que muy pocas mujeres, bueno, tampoco afirmo, ¿verdad? Al 100, no podemos generalizar, pero yo creo que es muy raro que realmente nos sentemos como a mirar realmente, a ver, voy a hacer mi lista, ¿no? Y aun cuando hagas tu lista de tiene que ser así, etcétera, al final es una parte que, tienes que vivirlo. Claro. Tienes que vivirlo porque no conoces la historia de la otra persona. Que al final nos dejamos guiar siempre y hablamos del amor y siempre nos dejamos guiar por lo que vemos y por lo que sentimos, ¿no? Sobre todo cuando somos jóvenes, pues entonces tú ves a una pareja o a ti te gustó un hombre y no te interesa conocer más allá de ese hombre, salvo lo que a ti te llena, lo que te hace sentir bien. Y sí, efectivamente, en algunas mujeres, no en todas por supuesto, pero hay algunas mujeres que sí piensan en qué va a pasar más adelante, ¿no? Habemos otras que de plano como el borras y ya te gustó y entonces empiezas a planear con esa persona una vida común sin todo esto que hay detrás que es muy importante y que se ha dejado mucho de lado. Yo realmente no recuerdo, honestamente, en algún momento en mi relación haberme planteado como ese asunto de qué va a pasar después, ¿no? O sea, cuáles son, digamos, pues las fobias, las filias que trae esta persona, su familia, ¿no? Porque es poco lo que vemos. Realmente cuando estamos en la etapa de noviazgo, pues tú vas a una reunión con la familia y tú dices, ay, todos son tan lindos, todos son tan buenos, ¿no? Pero nunca nos fijamos en las cosas finas. ¿Por qué sería importante más ahora en esta etapa y con todo lo que estamos viviendo, que de pronto se habla de una descomposición social? ¿Por qué es tan importante ahora sí fijarnos qué hay detrás de esa persona que nos interesa? Ay, pues yo creo que es ¿no? Te voy escuchando y lo que puede venir a mi mente también es que a veces no tiene que ver tu nivel de escolaridad, ¿no? O sea, definitivamente tú puedes decir es una mujer muy preparada, con un doctorado, con una maestría, con un excelente trabajo en su liderazgo laboral, pero resulta que se encontró con alguien que no es la mejor persona, es una relación tóxica, es una relación narcisista donde hay maltrato y de repente dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como que a veces relacionamos la parte intelectual con la parte de una elección de pareja y en realidad tenemos que irnos mucho más atrás, ¿no? O sea, es la historia de vida que traes, de lo que te enseñan y que esas necesidades o esas ganas de querer tener una pareja también tiene que ver con lo que se te cubrió o no se te cubrió en tu infancia. O sea, y ahí yo creo que es donde podemos ir entrando en esta parte, ¿no? Realmente nos encontramos hoy en un contexto social donde vemos una situación de violencia, ¿no? De toda índole y que entonces esta parte del manejo de las emociones que no se nos enseña es el que nos lleva de repente a no mirar al otro. Y cuando yo les estoy hablando de esto es como pensar en estas familias
¿no? En donde hay una relación de pareja, donde no se miraron estos criterios y simplemente vivieron porque se enamoraron, porque le llevó flores, porque la trató bonito, porque me quería salir de mi casa y entonces me encuentro con esta persona, forman esa familia, empiezan a educar a sus hijos, ¿no? Y lo pongo entre comillas, y de repente es como van creciendo, pero van siendo carentes de cosas, como también van siendo, valga la expresión, llenadores de muchas otras, ¿no? Y eso es lo que conforme van creciendo ellos en su adolescencia, pues se definen muchos aspectos que los llevarán como a este círculo, ¿no? De con quién me voy a enamorar, en quién me voy a fijar, ¿no? Y si en esta historia familiar no hay como ese tiempo de poder mirar a esas personas y decirles, mira, tú cuando te empieces a enamorar, fíjate que este chico sea estudioso, que se ha preparado, o fíjate que esta chica vaya a la iglesia, ya dependiendo de los valores, ¿no? De cada familia, es como se irán dando. Pero cuando una familia no se mira, es muy difícil que se puedan enseñar estas cosas. Y entonces nos vamos, como dices, ¿no? A la primera, ese chico está guapísimo, ¿no? Con ese me quiero casar y a ese voy a conquistar, ¿no? O de repente, es que este hombre se ve que sabe mucho y te vas por la parte intelectual y a lo mejor no te fijas en otras cosas. Y yo creo que es ahí donde es importante hoy mirar cómo están las familias, cómo se van relacionando, cómo se va dando esta parte de mirar al otro y darle ese lugar, para que de ahí empiece como esta creación de tu amor propio, ¿no? De esta autoestima para saber realmente qué es lo que yo quiero brindar y qué es lo que yo quiero dar y con quién quiero compartir esto. Entonces yo creo que por ahí podríamos, digo, a lo mejor me extiendo, pero es que son como muchos Muy puntos, importante. ¿no? Sí, y que además se siguen agregando los eslabones a esta cadena familiar y donde podemos visualizar estas relaciones de poder que hay. Entonces, justo cuando creces en un ambiente así, donde ves la función que tiene el hombre, hablando de una pareja heterosexual, ¿verdad? Uh-huh. También hay que incluir a las parejas del mismo sexo, pero creo que siempre está de por medio esa función que tiene cada persona, quien funge con el que manipula, el que toma decisiones, los roles que se juegan dentro de esa relación. Entonces, sí, como personas adultas no rompemos esa cadena y no nos sentamos a mirar que estamos iniciando una relación sin diálogo, entonces cuando tengamos hijos, hijas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que les vamos a enseñar o a transmitir? Entonces es difícil romper con ese círculo, ya lo mencionabas tú, y además de estas relaciones de poder, hay que tener en cuenta que es también importante poner sobre la mesa las expectativas sexuales, ¿no? Porque el enamoramiento viene desde ahí, desde nuestro derecho del ejercer nuestra sexualidad de una manera libre y plena, pero ¿qué pasa en ese sentido? Si nos sentamos a platicar sobre, ¿queremos tener hijos ya cuando vivamos juntos? ¿Vamos a usar algún método anticonceptivo, por ejemplo? Y porque toda la responsabilidad se les ha cargado también a las mujeres. Ella es la que se tiene que cuidar con algún método y los hombres siempre dejan a un lado esta responsabilidad que debe de ser corresponsabilidad. Entonces ahí es algo importante que se tiene que hablar, Alejandra, pero desde un inicio. Bueno, ¿o después? Debería, ¿no? Debería ser. Es que en realidad, mira, cuando hablamos de sexualidad es todo, ¿no? Desafortunadamente lo enfocamos o muchas personas dicen, vamos a hablar de sexualidad y es como siempre pensar como en este acto tan básico en el sentido de hablar de un coito y hasta ahí, ¿no? O sea, me gusta, nos gustamos, nos atraemos y eso es la sexualidad. Pero en realidad tiene que ver con muchas otras cosas más, ¿no? O sea, sí es cierto, es esta parte de cuántos hijos queremos tener, cómo queremos disfrutar nuestra intimidad, ¿no? Este diálogo también es parte de esa sexualidad y entonces realmente no lo miramos desde ese contexto, desde esa perspectiva y por el otro lado también es como son cosas que no se hablan. Realmente, aun cuando estamos mucho con inteligencia artificial y muchas cosas de internet y todo, mucho en tecnología,
todavía creo que estamos en un país donde todavía hay cosas que son como tabús, son cosas que no se deben de hablar, cosas que no puedo explorar, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, te escucho y sí, es como la parte de cuántos hijos queremos tener, pero también tendría que ver esta parte de cómo queremos vivir nuestra intimidad, ¿no? En esta parte de quiero compartirte, no te quiero compartir, ¿no? Hablando desde otras visiones y que hoy en la actualidad, pues ya vemos también incluso estas partes de las parejas, ¿no? Las que son mujeres, los que son hombres, ¿no? Y que empiezan a querer formar sus familias y que desde ahí también es otra mirada que habría que tener y considerar y que tiene que ver con romper con otros estereotipos y estigmas que se van dando, ¿no? Incluso el dormir juntos, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. O sea, el que vivamos en pareja no significa que todas las noches duermas con él, porque hay cosas que no que te molesten, pero que necesitemos un espacio, ¿no? Como por ejemplo decir, yo quiero dormir libremente en la cama y moverme de un lado a otro sin sentir que otra persona está a mi lado, por ejemplo, ¿no? Es que es un diálogo, quiero entender, que va en distintos niveles, ¿no? O sea, es como cuando tú estás construyendo algo, ¿no? Que primero tienes que acercar lo que requieres para empezar a construir, y es algo en lo que no tenemos como justamente este espacio, porque lo dices muy bien, hay cosas que aún con toda la apertura que hay en internet, con toda la tecnología que tenemos, sigue habiendo muchas cosas de las que no hablamos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en muchas familias o en algunas familias siempre te dicen, te tienes que fijar que sea una buena persona, ¿no? Que te trate bien, que sea amable, o sea, son cosas sí importantes, pero que se van cambiando porque al final vivimos un rol, ¿no? Y tú tienes el rol de novio, pero vas a jugar el rol ya de esposo, o ya de pareja fija, o ya de papá, y ese rol no necesariamente va a ser match con lo que eres como novio, ¿no? Entonces, Sí, claro. Yo creo que ahí tendría que darse un diálogo que tendría que ser integral y fijarnos en aquello que no, porque yo, por ejemplo, digo, yo me puedo juntar con una persona que desde mi perspectiva es pues es bueno, ¿no? Es educado, es atento, es proveedor, ¿no? O sea, todas esas cuestiones que desde este asunto de la construcción social del ser hombre o ser mujer se deben de cumplir al momento de tú juntarte con esa persona o casarte con la persona. Entonces yo estoy viendo eso, dice sí, pero en este momento lo estamos viviendo plenamente, pero sucede otra cosa cuando ya te casas, ¿no? O sea, ya en tu casa, ya detrás de esas paredes, ya dejando el escenario y los reflectores, ya es otra cosa. Y esa persona amable, esa persona aparentemente confiable, pues empieza a sacar eso que definitivamente si lo sacaba cuando éramos novios, pues tú ibas a decir con permiso, ¿no? Agarro mis maletitas y me voy, ¿no? Claro. Entonces, creo que dejamos pasar muchas cosas en ese sentido, bajo también esta perspectiva de lo que no se habla, ¿no? Porque se entiende que en el momento lo vamos a ir resolviendo. O sea, no tienes que prever, sino que ya cuando se dé el asunto, tú vas a saber cómo resolverlo o vas a buscar la manera de resolverlo. Y lo cierto es que a veces no podemos resolver las cosas ya que estamos ahí. Y lo único que resultaría, pues, es definitivamente separar, sobre todo pensando en que cuando hay hijos de por medio, pues ahí empieza a chocar este asunto de tú cómo piensas, pensando en el asunto de la violencia, ¿no? O sea, una persona que yo vi que era, no sé, fabulosa, y de pronto en la crianza es una persona que está criando masculinidades muy, pues, machistas, ¿no? O sea, muy, pues sí, el machismo total, ¿no? Como en este asunto de me tienes que servir, me tienes que hacer, y tú como mujer, de pronto es como, espérame, ¿en qué momento llegamos a este punto, no? ¿Y cómo resuelves ahí? Sí, ¿no? La verdad es que yo creo que el tema es demasiado rico, o sea, ofrece una gran gama de aspectos, pero lo que a mí me puede venir a la mente es que a veces sí podemos entender que a lo mejor, como ustedes dicen, ¿no? O sea, es importante, a ver, me voy a sentar contigo a platicar y cómo queremos vivir esta relación de pareja, ¿no? Pero yo creo que ahí tiene que ver mucho este autoconocimiento tuyo
para tener claridad de qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, qué no quieres, cómo reaccionas ante ciertas situaciones, cómo no reaccionas ante otros aspectos, pero ese es un trabajo que cuando ya eres adulto y tienes la pareja, se te viene todo así como una avalancha, ¿no? O sea, de, ay, Dios mío, y a veces pasan estas crisis de no sé quién soy, qué quiero, creo que me voy a separar, creo que quiero tener un espacio solo, ya no me gustó porque necesito pensar quién soy, ¿no? Pero realmente es importante, yo me regreso mucho, y es que me voy remontando mucho a las experiencias que yo vivo en mi trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos con padres de familia y miramos mucho esta parte de las dinámicas que se van dando con los niños, ¿no? En esta parte de su propia autoestima, de su propio amor propio que ellos se van formando, y en esta capacidad de sentirse ahora sí que capaces de lograr las cosas, ¿no? Y entonces a veces ves cosas muy deficientes, ves cosas muy frágiles, pero cuando haces una entrevista con los padres de familia, que a veces son pareja, te encuentras en toda este choque, en este contraste de que viven con la suegra, viven con los papás, están con la familia muégano, que a veces son gente sola, ¿no? Y entonces es donde tú vas como mirando la historia, dicen por ahí, cada caso es un caso, y empiezas a mirar la historia personal de todos ellos y tú dices, es un complejo de complejidades, ¿no? Sí. Porque no logras como poder encontrar un hilo, exacto, porque todo está entrelazado, ¿no? Entonces, a veces puedes también encontrarte con parejas que son muy jóvenes, ¿no? Ahorita me vino a la mente una experiencia, fíjense, es el caso de un niñito que cuando estamos trabajando con él y tuvimos la cita con los padres de familia, fue porque el niño decía, nadie me quiere, el único que me quiere es mi perro, ¿no? Entonces, esa historia era como muy triste porque decíamos, ¿y qué pasa si al perro le pasa algo, no? O sea, ¿qué le va a suceder a ese pequeño? Entrevistamos a los papás de unos 20 y tantos años, jóvenes, sin un proyecto de vida, que se esté trabajando, sino por el otro lado truncado, y entonces uno de ellos sobreviviendo, y unos sobreviviendo en la manera en donde te vas destruyendo, porque el papá era adicto, ¿no? Tenía esta cuestión de adicción, y entonces aun cuando hablando de estas partes, aun cuando la chica, la mamá, podía conocer esta historia de vida, ella sabía que no tenía que estar ahí. Sin embargo, decía, bueno, es que le quiero dar un papá a mi hijo, ¿no? Quiero tener mi familia porque mi familia no me apoya. Y entonces ahí es donde vamos como entrelazando todo esto que vamos hablando, ¿no? Claro. Mi necesidad, lo que yo quisiera. Y cuando logramos hacer esta sensibilización con los papás, sí logramos mirar que ellos dijeron, va, ¿no? Perdón la expresión, o sea, vamos a trabajar en ello. Y en un primer momento fueron cosas que se fueron como dificultando para ellos, pero bueno, seguimos acompañándolos, se les dio una orientación para que pues ella pudiera acudir a terapia psicológica, el chico pudiera empezar a trabajar su enfermedad de la adicción, ¿no? Y poco a poco pues ya pasó el tiempo, los volvemos a entrevistar, el niño empezó a tener una actitud diferente, ¿no? El perro dejó de ser su punto de vida, de sobrevivencia, y los papás ya habían incluso decidido vivir en una casa solos y empezar a reconstruirse, ¿no? Y que estamos hablando hoy de la salud mental, ¿no? Claro. Del psicobienestar. Y bueno, ahorita regresamos con ese punto, Alejandra. Ahorita queremos hacer una pausa, Ángeles, para escuchar una canción. Así es, vamos a escuchar Acuerdos de Audrey Funk, esta canción que abre la oportunidad de vivir la relación de otra manera. Escuchemos. Hace años te conocí, personas diferentes fuimos, sí. Hemos cambiado tanto, tuvimos paz y llanto. Decidimos separarnos, no pudimos ser amargo. Transitamos tantas vías, dijimos cosas frías. Felicidad había, sabía que te quería, pero eso no bastaba si no era mía. Si no tenías tus metas fijas, no se ama incompleto. Ese es un hecho, esto me acompaña siempre en el proceso. Si
te deconstruyes, doy las llaves de mi casa. Si comunicas lo que sientes, que esperanza de todo lo que aprendí. Acuerdos, esto es amor libre al fin. Si te deconstruyes, doy las llaves de mi casa. Si comunicas lo que sientes, que esperanza de todo lo que aprendí. Acuerdos, esto es amor libre al fin. Y seguimos construyendo, estamos juntos en nuestros sueños. Si compartimos con quien queremos y hacemos de esto algo muy nuestro. No es romántico si no es correcto, si no hay respeto. Esta verdad nos la dio solo el tiempo. Crecimiento pondrá cimientos, ese es amor eterno. Si te deconstruyes, doy las llaves de mi casa. Si comunicas lo que sientes, que esperanza de todo lo que aprendí. Acuerdos, esto es amor libre al fin. Si te deconstruyes, doy las llaves de mi casa. Si comunicas lo que sientes, que esperanza de todo lo que aprendí. Acuerdos, esto es amor libre al fin. Acabamos de escuchar Acuerdos a cargo de Audrey Fong. Les invitamos a que ingresen en las redes sociales. En Facebook estamos como Sexprovoz Oficial, en X, Instagram y TikTok como sexprovoz.mujeres. También pueden escribirnos a través del WhatsApp, que es 55 12 33 29 15. Estos espacios son para ustedes. Nos gustaría que fueran parte de este programa en Rompe el Silencio, una sección dedicada para ustedes, para que propia voz nos platiquen una parte de su historia de vida. Y seguimos platicando, Ángeles, con nuestra invitada Alejandra Hernández. Así es, acá estamos conversando con Alejandra Hernández, psicóloga, especialista en temas de sexualidad, aprendizaje, violencia y tanatología. Y bueno, en esta primera parte ya hablamos respecto a estos temas que es importante abordar, tomar en cuenta ahora antes de decidir unirnos a otra persona, casarnos, y que de una u otra manera tienen repercusiones, sobre todo cuando estas parejas pues tienen hijos e hijas, y ahí es donde se vuelve sumamente indispensable, ¿no? Sobre todo un tema del que aquí en Sexualidad hemos hablado en varias ocasiones, que es la salud mental, ¿no? Uh-huh. Como el no estar como mujeres, como hombres, preparados mentalmente para asumir un papel diferente, en este caso pasar de novios a esposos, pasar de esposos a padres, a madres. Entonces, ¿qué sucede, no? O sea, ¿en qué tenemos, Alejandra, que poner el foco, justamente hablando de salud mental, pensando en poder construir infancias más fuertes? Sí, pues mira, yo creo que una de las cosas que siempre cuando, por ejemplo, en este caso trabajo yo con papás, es, y se ha manejado mucho ahorita con esta parte de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que se trabaja, es la situación de que ellos puedan identificar sus emociones, ¿no? Eso es algo tan básico, ¿no? Uh-huh. El cómo te sientes, triste, enojado, alegre, feliz, con miedo, ¿no? Nervioso. Esa es una parte bien esencial, porque en un primer punto, cuando tú te acercas a un niño, es lo que tú le preguntas, ¿cómo te sientes? Y a veces ellos no pueden encontrar o pueden verbalizar esa parte, ¿no? Es como la película de Intensamente, uh-huh, ¿no? Cuando vemos, no sé si la han visto, sí, pero es una película en donde es una adolescente que cuando empieza a romperse sus esquemas, se rompen toda una serie de castillos de lo que ella fue educada, y entonces tiene que empezar a resignificarse, pero Intensamente 1 es como las emociones básicas, uh-huh, pero ya después viene Intensamente 2 y vienen toda una serie de emociones que tú dices, y los adultos en esa nos identificamos. Yo tengo la ansiedad, yo tengo todas, ¿no? Todas se complejizan, pero a veces como adulto tú dices, ¿cómo me siento? No bien. Sé. O, ¿no? Bien. O bien, ajá, todo es exacto, bien. O bien, ¿no? Es como una respuesta máscara automática, ¿no? Sí, exacto. ¿Estás bien? Sí, ¿no? Uh-huh. Y no nos damos ese chance. Cuando nosotros trabajamos con los papás, una parte que les invitamos es decir, es que tú dile a tu hijo que estás triste, o explícale a tu hijo que estás enojado, o explícale a tu hijo que estás preocupado. O sea, tus hijos no te tienen que ver como superhéroes. Tus hijos te tienen que ver como un ser humano que está sintiendo cosas y que a veces puede no encontrar la respuesta, porque la otra es que también entendemos que debemos de saberlo todo y responder a todo bien,
¿no? Y entonces a veces en la relación de pareja, en estos roles, ¿no? Cuando estamos como en una educación muy tradicional, es como mi marido es el que tiene que saber cómo armar esa lámpara, ¿no? Sí. Cómo resolver todo esto, yo como mujer no. Y a veces ese también es otro tipo de esquemas, pero en esta parte de identificar tus emociones creo que es el primer punto con los niños o adolescentes y jóvenes, ayudarlos. Pero para que los puedas ayudar, tienes que identificar tú tus emociones. O sea, es un círculo cíclico que tendría que ir, yo lo diría ahorita como en más luminosidad, ¿no? O sea, pero a veces se va oscureciendo, ¿no? Claro. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo estás? Bien. Oye, en las parejas, ¿no? A veces ese es el conflicto. Cuando vas a una terapia de pareja, es como para que, a ver, usted dígale a él, ¿no? Que no me entiende, o dígale a ella que yo no quiero hacer esto, no quiero ir con mi suegra, pero a veces no lo hablamos, lo damos como por hecho y ahí pues entran una serie de conflictos. Por eso yo voy mucho en esta parte de identifícate, o sea, cómo te sientes, qué te gusta, qué no, y hacerlo, pero a veces nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, es también el tipo de crianza donde a lo mejor podemos hablar de la religión, qué cosas puedes hablar o no, qué cosas puedes decir o no. No, y que está ahí dentro los silencios, ¿no? En pareja, los Sí, silencios sí. dolorosos. No sabes cómo romper esa barrera y ya no hay diálogo. Y No. justo llegan a buscar ayuda y Se cierran. incluso ahí mismo no existe un diálogo frente a frente, porque hay Claro. un intermediario. Exacto. ¿No? Y justo lo acabas de mencionar. Necesitas a alguien que pueda transmitirle a la otra persona eso que tu enojo no te permite transmitir. Y me parece muy importante esto que decías del círculo, Alejandra, porque justo cuando hablamos de que para nosotras decidir, o nosotros también, tanto hombres como mujeres, decidir con quién nos juntamos, con quién nos casamos, debemos de tener esta salud mental, saber qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos, hacia dónde vamos, pues también importante es que estas nuevas infancias, ¿no? Sepan, porque de esa manera van a ir construyendo mejores relaciones, ¿no? Nosotras ya pasamos, ya quizá la regamos, quizá no, pero lo aprendimos de esa manera, pero lo importante ahora de quienes son mamás, de quienes son papás, es que puedan, si no lo identificaron en su momento, identificarlo ahora para que sus hijas e hijos tengan esa oportunidad de tener mejores relaciones, ¿no? Y mejores, pues sí, familias, creo. Sí, es que, fíjate, me vienen como dos cosas, ¿no? O sea, una es como esta parte de poder como ayudar a los padres como a que identifiquen estas emociones en sus hijos, ¿no? A veces yo, por ejemplo, les digo, cuando un niño hace en preescolar, ¿no? Como muchos berrinches, ¿no? Y que patalea y que avienta la silla porque pasa, ¿no? La mesa y hay un maestro sufriendo en el salón de clases, pero hablas con los papás y les dices, es que es importante que su hijo maneje emociones. ¿Qué hace usted? No, es que yo ya no sé qué hacer, pero es que yo lo consiento y es que él es muy autoritario o viceversa, ella le establece las reglas y yo soy el consentidor y yo les digo, es que dense cuenta que ese pequeñito tiene o pequeñita tiene que manejar bien sus emociones, porque se imaginen cuando ya esté grande. ¿Se imaginan cuando ya de repente se dé cuenta que el novio o la novia le puso el cuerno? O sea, digo, hablamos como muy coloquial, pero es en esta parte, ¿no? Y ellos dicen, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos generando? Por eso les digo que es como un círculo que va, que no tiene fin, porque en esta parte es también ponerlos a ellos, a los papás, a que miren a sus hijos en cómo son sus reacciones y cómo van a ser más adelante, ¿no? En esta parte de las parejas. Pero eso implica, vuelvo mucho, a que el papá y la mamá se tengan que mirar, ¿no? Pero también es bien cierto que lo que decías, ¿no? A veces es como ya la regué y entonces ¿ahora qué hago? Bueno, sí, tengo que empezar a reconstruirme. A mí me gusta mucho utilizar la palabra resignificarme, ¿no? Irle dando un sentido a todo esto que va siendo nuevo para mí o que voy descubriendo a través de mi experiencia. Pero también me queda claro que a veces es muy difícil cuando en esta salud mental no brindamos herramientas, porque, por ejemplo, hablábamos de esta parte también ahí en la presentación, ¿no? De estos traumas, o sea, qué cosas yo como adulto, yo viví que nunca he hablado,
o que de repente yo las bloqueé, o que digo, de esto yo ya pasó, no lo vuelvo a decir, y entonces cuando estás en la educación con tus hijos, ¡pum!, ¿no? O sea, te vuelven a salir. Y que parte del bienestar emocional tiene que ver con el asunto económico, las finanzas, porque es otro punto que debemos siempre de platicar en pareja, o incluso hasta en el noviazgo. Uh-huh. ¿Quién paga? ¿Quién invita? ¿Cómo? Muy importante. Sí, muy importante. Sí. Hablar justamente de esto de la igualdad y la equidad, porque hay una confusión, ¿no? Ahora hay muchos hombres que dicen, bueno, las mujeres son muy autónomas, trabajan, facturan, pueden con todo. Uh-huh. Bueno, entonces que ella pague. No está mal, sino que hay que ser equitativos. Y más cuando vivimos en pareja, ¿no? Porque posiblemente siempre va a haber de un lado que se tengan más ingresos que del otro. Eso no significa que yo voy a aportar la mitad de lo que yo gano a comparación de lo que tú ganas. Entonces son temas que se tienen que poner sobre la mesa, ¿no? Porque luego eso nos lleva también, cuando ya vives en pareja, las deudas, los créditos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta parte económica desde antes que pensemos en formar una pareja, ¿no? Porque eso creo que es muy visible cuando estamos en algún noviazgo. Sí, es visible, pero no se habla, ¿no? O sea, como que yo creo que ese es uno de los temas que en algunas generaciones pues no lo hablábamos, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a alguien que ya, la persona ya tiene 80 años y cuando me cuentan su historia de cuando se separa, ¿no? Hace un buen rato, ¿no? O sea, ella nos platicaba, ¿no? Es que yo con mi marido me decía, aquí tienes tanto dinero para el gasto, para los niños, para la comida, para la diversión, y entonces de repente cuando se separa fue así como ¿y ahora qué hago?, ¿no? Y hoy encuentras a mujeres que pues también, digo, incluso yo me saldría un poco de esa parte en donde no fui tan educada de esa manera, en donde encuentras mujeres que dicen, no, yo, Shakira, ¿no? Yo facturo y yo hago mis cosas y yo trabajo y etcétera, porque es diferente, ¿no? O el hablar hoy, por ejemplo, pues ya de que te encuentras con una mujer presidenta, pues también es una mirada totalmente diferente en la que nos encontramos y que yo creo que hoy estamos en un momento y en un tiempo donde realmente es como mirar para todos lados y como ir viendo dónde te colocas tú para no desestabilizarte, porque te juegan tus valores, te juegan tus creencias, te juega tu propia educación, tu propia historia para poderte ir definiendo, ¿no? Y sí creo también que hoy los hombres están en un proceso de transformación que yo creo que a veces, aunque podemos pensar que lo complejo es para las mujeres, no, yo creo que lo más complejo es para el sexo masculino, claro, porque tienen que reestructurarse en toda un sinfín de miradas y de formas de ser o de pensar que no son fáciles. Yo lo veo cuando llega un papá y me dice, es que yo estoy a cargo de mi hijo, no está mi esposa, ¿no? Y no sé qué hacer, no sé cómo educarlo, no sé, o tengo la intención, pero es muy difícil porque tengo que trabajar. Entonces, desde ahí ya es otra mirada de cosas que no se hablaron en una cuestión de pareja, ¿no? Claro, que como tú bien lo dices, creo que la mayor transformación, porque de una u otra manera las mujeres estábamos y seguimos acostumbradas a ese asunto, pero los hombres no, y al final todo lo que tiene que ver con dinero en una relación, pues son relaciones de poder, ¿no? O sea, el dinero era el que de una u otra manera a los hombres les permitía manejar a las mujeres, fijar como ciertas circunstancias a partir de ese poder económico que tenían, ¿no? De manipulación, de lo que fuera. Y ahora creo que una buena, porque creo que nos vamos a los extremos, ¿no? O sea, de que antes no cooperaban las mujeres y ahora ya quieren que todo lo paguen las mujeres, ellos, ¿no? Entonces, creo que una fórmula, o al menos yo que he encontrado en este asunto de la equidad, la igualdad, ¿no? Porque hay unos que dicen, no, es que quieren ser iguales, ¿no? Entonces tienen que poner lo mismo. No, tampoco se trata de eso. O sea, la equidad tiene que ver con, de acuerdo a lo que nosotros ganamos, no importa si son 10 o 20 o 50 pesos lo que tú estés ganando, pero ¿cuál es el porcentaje de ese recurso? Lo que tú ganes vas a aportar para la casa. Y si hablamos de porcentajes,
No importa si son 10 o 15 pesos menos, o sea, es el mismo porcentaje que tú vas a dar de lo que ganas a lo que yo voy a dar, de lo que yo gano, y es como una salida que incluso, hablando de porcentajes, pues hay muchos hombres que les cuesta como trabajo este asunto, porque volvemos a todo, o sea, dentro de todo lo que estamos hablando, algo que no podemos, digamos, evadir es que una relación de pareja es una relación de poder, ¿no? Que se ejerce el poder a través de los hijos, a través del dinero, a través incluso de las emociones, ¿no? Del control de la casa, ¿no? De la casa, de todo absolutamente, ¿no? Entonces hay una lucha que se da de pronto entre hombres o mujeres en los que en medio muchas veces se quedan las hijas, los hijos, y ahí es donde hay que hacer uso de la salud mental, de qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que queremos, cómo vamos a resolver el entramado que ya armamos, porque la verdad es que ya lo construimos, ahora hay, como dices, resignificarlo, ¿no? Sí, la verdad es que es muy complejo y yo te voy escuchando y yo digo, bueno, ¿qué pasa a veces también con estas parejas en donde sus ingresos económicos son muy bajos y muy limitados? O sea, a veces incluso también esa es una parte bien complicada, ¿no? Porque no es, tú pones un porcentaje y yo pongo el otro, o sea, ponemos lo que tengamos, ¿no? Y a veces eso también es un conflicto, porque es la parte de, no tengo un buen trabajo, vivo al día, y eso también va generando otro tipo de situaciones, como podemos encontrar el otro extremo, donde la gente puede vivir en mucha abundancia, ¿no? Muchísima, y de repente también hay un control, ¿no? Porque a ti te estoy ofreciendo una calidad de vida que no todas tienen, y entonces tú te quieres ir, pues te voy a quitar todo, ¿no? Y entonces ahí también vemos otra historia, el acondicionamiento, ¿no? Y en donde de repente, pues es como que la mujer pueda mirar y decir, bueno, sí he tenido una calidad de vida muy buena, muy abundante, pero ¿qué he construido yo y qué herramientas tengo yo para salir adelante, ¿no? O sea, ¿con qué me quedo? Y entonces a veces es como estar, entre comillas, como en unas zonas de confort, que en realidad no las son, porque es como que la persona se encuentra como atada en no poder mirar esas capacidades que puede desarrollar o que pudiera descubrir de sí mismo, ¿no? Por eso yo insisto mucho en esta parte de trabajar, volviendo como a estos pequeños y jóvenes, esta parte de la autoestima, ¿no? Que tiene que ver con el autoconocimiento, con el autoconcepto. ¿Quién soy yo? ¿De qué soy capaz? ¿Cómo me considero, no? Hay niños que pueden decir, yo soy muy bueno para esto, yo soy muy buena para lo otro, pero a veces hay pequeños o jóvenes que dicen, no, yo soy malo. Soy pésimo, ¿no? Y ya desde ahí es como entonces volvemos a esta parte de construir una relación de pareja y de decir, es que él me hace sentir lo máximo. Pero es que el otro te hace sentir, no es que tú te sientas. Y entonces vamos como en esta parte, y sí creo que la parte económica, creo que en muchos casos es algo que no se habla y que a veces se da como por hecho, ¿no? Okay. Es como a veces cuando ves esta parte de la cultura financiera, ¿no? ¿Qué tanto todos la tenemos? ¿No? Híjole, ya nada más esperas la quincena. O sea, y ya la debes. Y ya lo debes, ¿no? Entonces, desde ahí estamos viendo como toda una serie de aspectos que van inmersos, ¿no? Y que entonces realmente creo que cuando estás en una relación de pareja, sí tiene que ver mucho tu autoconocimiento para que vayas viendo, porque hablábamos, por ejemplo, de estos traumas que a veces puedes encontrar, ¿no? Estaba viendo la tele hace poco, en donde necesariamente es como mirar que de repente algo le detona a la mamá y es como hablar de una situación de abuso que vivió en su juventud y que entonces de repente no lo he trabajado. Y entonces ahí empieza otra situación. O como cuando puedes perder a un ser querido, ¿no? Que aparentemente tú vas bien con tu pareja, hablas de finanzas, hablas de sexualidad y de repente pues cambia esa dinámica, ¿no? Así es. Los duelos no solamente son de pérdidas de personas, pero bueno, vamos a continuar con ese tema, pero por lo pronto vamos a hacer un corte comercial. Perfecto. Nos vamos a escuchar Otro Viaje a cargo de La Otra, una canción donde se habla de la autonomía justamente y el establecimiento de límites en vínculos amorosos y relacionales. Escuchemos.
No me arrepiento de pedirte lo que espero, de decir lo que no quiero, aunque decidas marcharte. No me arrepiento de escuchar mi ser sincera, para hablar sin estrategias de lo que llevo por dentro. Lo mejor será seguir el rumbo de lo que nos pide el cuerpo, que no quede por sacar a pasear ningún deseo, no. Así que como ves, no voy a quedarme aquí a esperar, te marcharé a encontrarme en otra parte y buscaré lo que yo quiera buscar. Contigo, sin ti, la vida sigue. Ya vendrá otro viaje, ya vendrá otro viaje, ya vendrá otro viaje. Tal vez algún día tú te pares a mi lado para ser justo como yo quiero que seas. Tal vez algún día se acompasen nuestros ritmos y de pronto queramos lo mismo, y lo bonito no sea solo algo con lo que fantasear, para esquivar una vez más todas las cosas que no encuentro. Así que como ves, no voy a quedarme aquí a esperar, te marcharé a encontrarme en otra parte y buscaré lo que yo quiera buscar. Contigo, sin ti, la vida sigue. Ya vendrá otro viaje, ya vendrá otro viaje, ya vendrá otro viaje. Tal vez no resulte tan difícil escoger, apartar de mí lo que no me hace bien, o pinchar burbujas con historias de papel. Que no ha fingido andar de primavera para despegar un rato de este mundo incierto. Tal vez hoy quiera enseñar mis cartas y perder. Así que como ves, no voy a quedarme aquí a esperar, te marcharé a encontrarme en otra parte. Escuchábamos Otro Viaje de La Otra, y pues aquí seguimos nosotras conversando con Alejandra Hernández, psicóloga, especialista en temas de sexualidad, aprendizaje, violencia y tanatología. Alejandra, pues ya hablamos de cuestiones de salud mental, ya hablamos de economía también, ya hablamos de lo que tiene que ver con nuestras emociones, con esta autoestima que necesitamos para poder tomar mejores decisiones. Hay otros dos aspectos que nos gustaría también abordar y que tiene que ver, uno, con religión y política, por supuesto, que son temas muy espinosos, Sí. pero también con la construcción de un proyecto de vida ya como pareja. ¿Qué valor tú darías, o cuando hablamos de religión y política, ves que dicen uno nunca debe de hablar de esas Pues, cosas, ajá. pero ¿por qué es tan importante en pareja? Híjole, yo creo que mucho, ¿no? Porque al final de cuentas son como aspectos que sí te rigen en la forma en cómo te vas a desenvolver y en lo que también le vas a enseñar a tus hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos visto, bueno, me gusta ver muchos programas de televisión, y puedes ver en estas partes cuando son dos culturas totalmente diferentes, ¿no? ¿Cómo nos vamos a casar? ¿No? ¿Te bautizas o nos vamos a ir a la playa y libres, o en una fiesta holística, ¿no? Ajá. O sea, desde ahí ya vas definiendo esta parte, ¿no? Hay, anteriormente yo creo que las culturas, bueno, más bien la educación estaba como muy marcada de sí, te casas por la iglesia, de blanco y no hay problema, ¿no? Uh-huh. Pero hoy hay mucha diversidad. Hoy incluso también la religión ha tenido un toque totalmente diferente. Hablamos hoy de las nuevas parejas, ¿no? Que ya no nada más son hombre y mujer, y entonces toda esta situación va marcando
¿qué le vas a enseñar a tus hijos, no? Uh-huh. Dicen por ahí que nosotros tenemos que trabajar 3 aspectos, ¿no? La mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, pues bueno, dentro de estos 3 aspectos, pues la parte es cómo trabajas el cuerpo, cómo trabajas la mente, cómo trabajas el espíritu. ¿Qué le vas a enseñar, no? Y fíjense, yo me diría que es bien importante platicarlo en pareja, porque cuando tú ves a algún adolescente o a un joven totalmente desorientado y que no saben dónde aterrizar, de dónde agarrarse, podría ser un poco la parte espiritual. No digo que es una ley, pero a veces puede ser de ayuda, ¿no? Me toca trabajar con una chica que de repente en su diálogo ha estado muy conflictuada, no sabe quién es, porque el novio la dejó, porque le tocó un novio que no era muy sano, era muy tóxico, y ya platicando con ella, un día me dice, ¿sabes qué, Ale? Fíjate que hoy encontré a un amigo que tiene tal religión, y él está haciendo toda una serie de rituales y de cosas para recuperarse y reza y llora. O sea, ella me explicaba todo el proceso y de repente me decía, ¿y sabes qué? Ha tenido un cambio en su vida. O sea, yo lo veo activo, le está echando ganas a la escuela y entonces ahora yo me estoy preguntando, ¿yo qué? ¿En qué creo? O sea, ella me dijo, ¿cuál es mi fe? ¿En dónde la tengo puesta? Y yo le decía, bueno, tus papás, ¿qué te enseñan? Ahí vamos en cuestión de la pareja, ¿no? No, pues mis papás me llevan a la iglesia y hacemos esto, pero hasta ahí queda. O sea, también creo que como pareja hay de 2, ¿no? O una, nunca lo hablas, o 2, son totalmente diferentes y sí establecen con qué sí y qué no, o la otra es como que lo ejerzo y sí te lo enseño súper al 100, ¿no? Ajá. Pero eso da una línea. O sea, sí da una línea para saber qué es como decir, digo, ahora ya no, porque los chavos ya están en otra onda, ¿no? Pero tienes que llegar virgen al matrimonio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la iglesia lo dice, porque Dios me va a castigar, pero hay una línea, ¿no? Pero ya eso es diferente y como padres saben lo que van a permitir o como pareja, qué le van a enseñar a sus hijos. Digamos que es como una cuestión de fe, algo a lo que aferrarse independientemente de estas cuestiones que ya se le dan más hacia la moral, ¿no? Sino tener como algo espiritual, como bien lo dices, de decir, en esto creo y esto en lo que creo me va a ayudar a salir de tal o cual situación. Claro, siempre que tus papás, tu mamá, tu papá, te hayan enseñado como a creer en esta parte, en estas cosas que no vemos, pero que de pronto nos pueden funcionar para salir de una situación compleja, ¿no? Sí, y que fíjate. Bueno. Así es. Y bueno, ya para ir cerrando, concluyendo este tema que da para mucho. Creo que podríamos hacer un programa de cada punto que abordamos, sí. Pero esto nos permite construir un proyecto de vida antes de pensar en formar una pareja y una familia. Y no queremos despedirte todavía, Alejandra, porque vamos a ir a nuestra última sección. Vamos a escuchar un testimonio, así que adelante. Rompe el silencio. Cuenta tu historia en tu propia voz. Hoy en Rompe el Silencio escucharemos el testimonio de Mariana, una mujer que nos comparte su experiencia al estar casada con una persona narcisista. Su historia nos recuerda que sanar también es aprender a identificar las violencias que muchas veces se esconden detrás de la palabra amor. Escuchemos su testimonio. Yo lo conocí en 2016, empezamos a andar en 2017. Él era mi jefe, red flag. Resumen, fue una relación desde un inicio súper mala. El problema es que crecemos, o por lo menos yo crecí, con esta idea de que el amor se siente como esta montaña rusa. Y pues no, una vez que entiendes que el amor es dar paz con la persona, algo sano. Empezamos a andar, cortamos como 3 veces, regresamos, propone matrimonio, nos casamos. Cuando estás en una relación, y esto es un tema que me la pensé mucho en decirlo, que no tenemos conocimiento, es el tema del narcisismo. Y cuando tú estás en una relación que es abuso, y el abuso, ojo, no solo es físico, en mi caso no fue físico, es súper revictimizante preguntarle a la persona, ¿no te dabas cuenta? Son muchas cosas.
Es que este es un tema del que poco se conoce, del que poco se habla. No es tan sencillo salir de ahí. De hecho, es muy difícil salir de ahí. Para mí es súper importante aclarar que yo no me siento víctima. Obviamente nadie merecemos ser tratados mal. Todos merecemos una relación sana. Para mí fue muy importante entender el por qué había elegido la pareja que había elegido. De nada nos sirve centrarnos en culpar a la otra persona porque al final del día tú la elegiste. O sea, no te salió en la rifa. Y yo en algún momento sí me dije a mí misma, tú dijiste, yo esto no lo vuelvo a vivir, yo voy a entender la lección. Yo todo el tiempo tratando de hacer como que nada pasaba. Tú veías mis fotos en mi Instagram y era como, las personas que me conocían, porque esto sí, mi mamá, mis amigos cercanos, era como, veíamos tus fotos y pues, o sea, tus ojos y todo, sabíamos que no estabas bien, porque yo pues no contaba mucho, la verdad era como que muy cuidadosa, quieres como aceptar que las cosas están mal, entonces yo siempre haciendo como que no pasaba nada. En febrero, vale madre eso, y yo pues insiste, ¿no? Vamos a terapia, lo peor que puedes hacer con un narcisista es ir a terapia, y yo no sabía. Es que agradezco, tuve la suerte de caer con una psicóloga que supo detectar esto, porque son muy buenos. Estas personas son personas que tú las ves por fuera o las observan los demás y es como ejemplares, perfecto. Pero pues la realidad, por lo menos con la pareja, la realidad es otra. Esta psicóloga, fuimos 2 veces, todo mal, voy a una sesión yo sola, le digo pues que ya no va a venir y ella me dice, él es narcisista. Son las que no cambian. Si tú te quieres quedar ahí, pues yo te puedo dar herramientas y todo, pero tienes que saber que eso nunca va a cambiar. En total me fui de ahí, ella me dijo que estaba deprimida y yo la tiré a loca. Pasa otro tiempo y pues pum, para ese punto mal. Entonces digo, no, pues creo que esta señora tenía razón. Y el tema es que cuando tú nombras algo, ya no lo puedes ignorar. Pues agradecemos el comentario de Mariana y Ale, ya para cerrar con este programa a partir de este testimonio, ¿qué nos dirías? Pues yo creo que es no idealizar, es fortalecer nuestro amor propio, es esta parte de no vivir enamoradas del amor o vivir enamorados del amor. Es primero trabajar en nosotros y reconocernos como personas que podemos dar, no solamente recibir, porque creo que en esa necesidad es donde entramos en unas cuestiones de relaciones tóxicas nada buenas, como nos las platicaba Marianita, y yo creo que en esa parte sería, ¿no? Es como la parte de cómo yo quiero vivir mi vida en un estado de plenitud y de una buena salud mental, que yo creo que sería eso, un gran trabajo de aquí hasta que ya no estemos en este espacio y tiempo, ¿no? Alejandra, ¿cómo podemos contactarte? ¿Redes sociales? ¿Un número de teléfono? Bueno, pues yo tengo en Facebook una página que se llama Psicóloga Ale Hernández y en Instagram también es igual, Psic Ale Hernández, ahí estoy. Hay una página que es Vuelo Resplandeciente en Facebook, pero bueno, hay algunas cuestiones ahí donde me hackearon, pero ahorita estamos en la nueva y es Psicóloga Ale Hernández, Instagram y Facebook. Uh-huh. Alejandra Hernández, psicóloga especialista en temas de sexualidad, aprendizaje, violencia y tanatología. Agradecemos tu participación, tu presencia y tu conocimiento también aquí en este espacio de Sex Mujeres. Pues muchas gracias a ustedes y esperamos que algo les quede a las personas que nos están escuchando y recordemos, no idealicemos y mejor trabajemos en nuestro amor propio. Así será. Y bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Queremos agradecer su escucha a esta charla entre mujeres. Recuerda que tenemos una cita el martes a las 22 horas por el 1060 de AM y el jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Ángeles Medina. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación, Yarden Saxofón y Grupo Radaid. Participamos Fortino Longines, Óscar Solís, Alejandra Montes de Oca, Valeria Palacios y Guille Bernal. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.